Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Es para nosotros una gran bendición poder estar nuevamente en este programa. Quiero saludar de manera especial a todos los amigos que nos están acompañando y que a través de su presencia en este programa en vivo nos están honrando. También queremos saludar anticipadamente a todos los amigos que nos estarán viendo posterior a esta grabación. También saludo a los hermanos en la fe. Gracias por sacar el tiempo y estar con nosotros en vivos en este programa, el cual será de gran bendición para toda la iglesia en general. Hoy, en el día de hoy, estaremos tratando un tema muy importante. Es acerca de quién debe invocar el nombre de Jesús en el momento del bautismo, según Hechos capítulo 22, versículo 16. Algunas personas están mal enseñando que la persona candidata al bautismo es la que debe invocar el nombre de Jesús sobre sí mismo y no la persona que va a bautizar. De tal manera, en el día de hoy tenemos una grata compañía, nuestro hermano Edwin Cardona, el cual estará con nosotros y desde el griego él nos estará explicando la correcta interpretación que se debe dar a Hechos capítulo 22, versículo 16. Hermano Edwin, Dios le bendiga, Dios le guarde. ¿Cómo está? Amén, amén. Dios le bendiga, estimado pastor. Bendiciones a usted y a toda su familia. Bendiciones a todos los hermanos y amigos que ven esta enseñanza y que posteriormente la verán. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por el tiempo que han sacado para ver esta enseñanza. Esperamos que esta enseñanza que vamos a compartir sea de grande bendición para toda la iglesia del Señor. Saludo también a todos mis hermanos de la Iglesia del Señor aquí en Puerto Berrío, Antioquia, y en todo Colombia y alrededor del mundo, porque este canal es internacional. Que sea de grande bendición, como lo dijo nuestro pastor. Se han levantado algunos movimientos diciendo de que la persona que es sumergida en el bautismo es la que invoca el nombre del Señor, y vamos a tratar esta enseñanza a partir de la sintaxis del idioma griego, y vamos a hablar abiertamente sobre lo que interpretamos de Hechos 22:16. Amén. Este programa va a ser de mucha bendición y antes de seguir vamos a saludar a los hermanos que ya están participando en el chat. Estamos saludando a nuestra hermana Shirley Paola desde Medellín, Antioquia, al pastor Federico García del país del Salvador, a nuestro hermano Julio César Clavijo Sierra, el cual también pues hace parte de este grupo de trabajo. Muchas bendiciones a nuestro hermano Fray Acosta en el municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar, que es el municipio donde actualmente también estoy viviendo. Muchas bendiciones para él y su familia. A José Rodríguez, al hermano José Rodríguez, saludos en el país de Costa Rica. Al hermano Francisco Silva en el país de Guadalajara, México. Dios le bendiga. A Saúl Guzmán, gloria al Señor, muchas bendiciones. Hermano René Vigil, pastor en el país del Salvador. Gloria a Dios. A nuestro hermano Jason Zapata también extendemos nuestros saludos. Al hermano Max desde el país del Ecuador, gloria a Dios. Al hermano Pedro Ángel Villarreal,
Muchas bendiciones, hermano Pedro. Gracias por acompañarnos. Gloria a Dios. Desde Argentina. Y Jorge Medina, gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Jorge Medina, Dios le bendiga, Dios le guarde. A nuestro hermano Imer Cuchillas, qué bendición tener aquí a nuestro hermano Imer desde los Estados Unidos. Gloria a Dios, qué bendición. Y bueno, está con nosotros la hermana Arelis María Mendoza Padilla. Ella es hermana en la fe y pues es mi tía política. Entonces también les damos la bienvenida, una bendición tenerle. Hay muchos pastores de diferentes países y hermanos y amigos en este programa. En este programa no vamos a tratar, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús y se va a demostrar la razón por la cual el que invoca el nombre de Jesús en el momento de bautizar es la persona que está bautizando a la persona que está siendo bautizada. Así que, hermano Edwin, adelante y estaremos atentos, muy atentos a la enseñanza. Dos cosas al público. Primero, los que vayan a participar en el chat, por favor, si quieren participar, aparte los saludos que puedan darse mutuamente, si quieren compartir algo ya bíblico, ojalá sea concerniente al tema que se está presentando. Lo otro es que todo lo que se escriba, todo lo que ustedes escriban en el momento de participar en el chat, se haga con la altura pertinente de lo que somos, hijos de Dios. Hermano Edwin, adelante, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Mi hermano, allí en los saludos, el hermano Jorge Medina, veo que dice que si puede saludar al hermano de él que se llama Martín y a la mamá de él que se llama María. Claro que sí, le damos saludos al hermano Martín y a la señora madre de nuestro hermano Jorge Medinas. Dios les bendiga. Amén. Bueno, gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, yo creo que ya algunos hermanos me conocen y para los que no me distinguen todavía, mi nombre es Edwin Cardona, conocido como Soldado de Jesucristo. Por la gracia de Dios compartimos estas enseñanzas y damos gracias a Dios primeramente y al hermano Luis Polo que nos da la oportunidad de compartir estas enseñanzas. Entonces voy a proceder aquí a compartir la diapositiva. Listo, mi hermano, ahí se está viendo la diapositiva. Sí, señor. Bueno, gloria al nombre del Señor Jesús. Hechos 22:16, invocando su nombre. Este es el tema que vamos a tratar en esta noche, por la gracia de Dios. Bueno, aquí tenemos el texto, como usted lo puede ver. El texto en español dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Bueno, allí tengo subrayado en color verde los verbos, las acciones que se están realizando en este texto. Son 5 acciones, como usted puede ver: detenerse, levantarse, bautizarse, lavar, invocar. Tenemos 5 acciones allí. Tengo subrayado en rojo invocando su nombre porque es la parte donde nos vamos a centrar. Pero vamos a analizar también estos verbos, estas acciones, porque también tocan con el verbo invocando, ¿sí? Todas las acciones aquí tienen una relación. Y vamos a ir detallando esto a medida que vamos a ir desarrollando el tema. A la mano derecha tenemos el texto en griego que dice Keninti melis anastas baptise que apoluse tas hamartías su epicalesamenos to onoma aptu. La parte que dice invocando su nombre en griego es epicalesamenos
to onoma abtu, como lo tenemos allí, aquí en esta parte. Aquí tenemos los 5 verbos. Aquí tenemos el verbo melis, que es el verbo detenerse. Cuando le hacen la pregunta a Pablo, ¿por qué te detienes o qué es lo que te detiene? O no te detengas. Anastas es el verbo levántate. Baptice es el verbo bautízate. Apóluse es el verbo lávate o lavatus. Y epicalexámenos es el verbo invocar o el verbo invocando, como lo tenemos allí. Y vamos a irlo desarrollando uno por uno. Tenemos el verbo melis, ahí tenemos el verbo, según la concordancia exhaustiva Strong, número G3195, viene de la base melo, que significa intentar, estar a punto de ser, hacer o sufrir algo, ir a, cosa, detener, a punto, querer, venidero, venir. Bueno, como sabemos, los verbos, los términos tienen muchos significados, ¿verdad? Pero entonces, cada significado debe sujetarse a un contexto, ¿sí? Entonces, aquí el contexto de Melis es detenerse, o algunas versiones lo traducen no te detengas, otras traducciones lo traducen por qué te detienes, otras es no te detengas, ¿sí? Otras qué es lo que te detiene, ¿verdad? Melis tenemos que es un verbo en el tiempo presente, voz activa, modo indicativo, segunda persona, número singular. Ahora, allí tenemos subrayado la voz. Esto es lo que vamos a centrarnos en la voz que tienen los verbos, estos verbos, ¿sí? ¿Qué es la voz? La voz es un accidente gramatical que generalmente poseen los verbos y nos muestra quién está realizando la acción. Si es activa, el sujeto está realizando la acción sobre un agente pasivo o sobre un agente medio, impersonal. La voz media, su significado base es cuando se usa una expresión reflexiva, o sea, cuando se aplica generalmente la acción sobre el mismo sujeto, y la voz pasiva es cuando al sujeto le aplican la acción, ¿verdad? Si de pronto no me entendieron lo que es la voz, voy a volver a repetir. En griego tenemos 3 tipos de voz. ¿Qué representa la voz de un verbo? La voz de un verbo representa es quién está realizando la acción. Eso es lo que representa la voz. Cuando usted escuche voz del verbo, significa quién está realizando la acción. Si es activa, la está realizando el sujeto. Si es media, la está realizando el sujeto, pero sobre sí mismo. Y si es pasiva, significa que al sujeto le están realizando la acción. Y vamos a ir desarrollando este tema, esta parte de la voz, para que vayamos profundizando y entendiendo un poquito más. Tal vez esto al principio sea como por decirlo así, complejo para entender, pero vamos a ir avanzando. Tengo unos ejemplos muy buenos que he desarrollado de manera gráfica para entenderlos mejor. Anastas es el verbo levántate. Ahí tenemos la concordancia exhaustiva Strong. El número de la palabra es G450, usted puede averiguarla allí. Levantarse, resucitar, depende del contexto, ¿sí? Allí se usa como levantarse. La voz de este verbo es la voz activa, ¿sí? Voz activa. Entonces vamos a ir desarrollando modo participio. Los participios, un verbo en modo participio es un adjetivo verbal. O sea, es un verbo y al mismo tiempo es un adjetivo. Entonces puede ser usado como verbo y puede ser usado como adjetivo. Por ser usado como adjetivo tiene asientos gramaticales nominales y por tener parte del verbo tiene también sus partes verbales como la voz, el tiempo y el modo.
y tiene también caso, género y número como lo tiene un sustantivo o un pronombre o un adjetivo. Baptice es el verbo baptizo, el verbo bautizar. Allí lo tenemos, el bautismo, bautizar, lavar. Creo que no hay ningún problema con este verbo. Yo creo que estamos muy relacionados con ese verbo. Y vamos a analizar que allí este verbo está en la voz media. Note que los otros verbos que analizamos ahorita estaban en la voz activa y este verbo está en la voz media. Entonces ahorita vamos a desarrollar eso, pero esto es lo fundamental que tenemos que tener en cuenta para poder ir avanzando. Entonces, los dos primeros verbos que encontramos los encontramos en la voz activa. Ahora, este verbo baptice, bautismo, bautizar, lo encontramos en la voz media y allí también subrayé el modo imperativo, o sea que es una orden, ¿sí? Imperativo es una orden. Los verbos tienen varios modos, modo imperativo, modo subjuntivo, modo optativo, modo indicativo, ¿sí? Cada uno representa algo. El indicativo es una certeza, una afirmación o una negación. El subjuntivo es el modo de anhelo o deseo. El subjuntivo es el modo de duda. Y el imperativo es el modo de orden, ¿sí? Entonces, allí lo tenemos como una orden. Apolúo, este es el verbo lavar. Allí lo tenemos, la concordancia exhaustiva Strong, el número G628. Allí tenemos el significado lavar completamente, haber remitido, despedir, enviar, lavar. Así lo encuentra usted en la concordancia exhaustiva Strong. Su accidente gramatical, como usted puede ver allí, tiempo, voz, modo, número, persona, es la voz media. Entonces, con este sería el cuarto verbo. Los dos primeros verbos, voz activa. Y estos dos verbos, baptice y apolúo, voz media, o sea, bautizar y apolúo, lavar, están en la voz media. Modo imperativo. Entonces ya tenemos que bautismo es una orden y lavar es una orden, como tenemos allí, y voz media. Ya enseguida desarrollamos esa parte. Y aquí tenemos el verbo epicalesámenos de la base epicaleome. Epicaleome significa invocar, llamar, apelar, poner sobrenombre, invocar. Sí, es el contexto que tenemos allí, el significado. La palabra G1941, como lo podemos ver ahí. Y este verbo también lo encontramos en la voz media. Sí, la voz media. Entonces ya tenemos teníamos 5 acciones, o sea, 5 verbos. Los dos primeros verbos estaban en la voz activa y los 3 últimos verbos los tenemos en la voz media, que son baptice, apolúo y epicalesámenos. Que estos 3 verbos lo encontramos en la voz media y ahora vamos a ver cómo se relacionan estos 3 verbos, porque estos 3 verbos están relacionados. Todos los 5 verbos están relacionados, pero estrechamente están relacionados estos 3 verbos que tienen la voz media. Ahora, vamos a analizar qué es esto de la voz media. Y aquí tenemos el libro de Gramática Griega, Sintaxis del Nuevo Testamento, un libro escrito por los eruditos Nelson Morales, Anita Enríquez, Daniel Steffen y Daniel Wallace. También tengo otro comentario del libro escrito también por Dana y Manti, que se lo voy a mostrar ya más adelante. Entonces, la voz media tiene unas divisiones, ¿sí? Vamos a ver qué nos enseñan estos eruditos a través de este tema del griego, cómo debemos interpretar la voz media, cómo se usa la voz media y qué significa, o sea, qué significado le podríamos dar a eso, cómo podríamos interpretar. Porque hay varias clases de voz media, entonces aquí vamos a analizar primeramente lo que es la voz media directa, ¿sí? Eso usted lo encuentra en la página 314 de este libro. Dice, con la voz media directa, el sujeto actúa sobre sí mismo. En el Nuevo Testamento, la voz media directa es muy rara.
usada casi exclusivamente con ciertos verbos cuyo significado léxico incluye una noción reflexiva, como vestirse, o en un modismo que ha llegado a ser fijo en el lenguaje. En español se traduce la voz media directa con el pronombre reflexivo, ¿sí? Cuando hablamos de una noción reflexiva, cuando hablamos de reflexión en gramática, nos referimos a la acción cuando se suministra sobre la misma persona. Eso es lo que es una noción reflexiva o una expresión reflexiva. De ahí es donde viene la palabra reflexión. Cuando usted dice haga una reflexión, se refiere a algo que le va a servir a usted mismo. Entonces, de ahí viene esta noción. La noción reflexiva, como vestirse, es un ejemplo. Vestirse, si yo digo yo me visto, eso es una noción reflexiva, o sea, eso sería una voz media directa. O por ejemplo decir yo me afeito es una noción reflexiva, es una voz media directa, porque yo mismo estoy realizando una acción. La acción es afeitar, pero la estoy aplicando sobre mí mismo. Eso es lo que es la voz media directa. La voz media directa sería como la base de la voz media, por decirlo así. O sea, como lo más básico para empezar. Pero la voz media también tiene unos subgrupos o unas subdivisiones que son las que vamos a ver a continuación. Tenemos, bueno, aquí tenemos un ejemplo de la voz media directa. Me iba a pasar sin analizar este ejemplo. Mateo 27:5 tenemos un ejemplo de la voz media directa, ¿sí? Dice que esta voz es semánticamente equivalente a un verbo activo con un pronombre reflexivo como objeto. Simplemente se añade él mismo, ella misma, etcétera, como objeto directo al verbo. Mateo 27:5 que dice que ripsas argiria iston naon anejoricen que apelton apinzato. ¿Qué significa? Entonces él arrojó las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó, ¿sí? Y se ahorcó. O sea que usted puede aplicar aquí, como dice ahí, una noción de un pronombre reflexivo, usted puede decir, y él mismo se ahorcó, ¿sí? Como tenemos ahí, eso es voz media directa, o sea, él mismo realizó, Judas realizó la acción sobre sí mismo, él mismo se ahorcó, ¿sí? Algo cruel, pero bueno, así fue lo que pasó. Voz media redundante. Este es otro subgrupo de la voz media redundante, de la voz media. La voz media redundante es el uso de la voz media de una manera reflexiva con un pronombre reflexivo. O sea, como el mismo nombre lo dice, redundante. A esto se le llama también en la gramática un neoplasmo. En términos de fuerza general, este uso de la voz podría ser considerado como una subcategoría de la voz media directa. O sea, es una subcategoría de la voz media directa. O sea, que es similar a la voz media directa. Casi no hay una diferencia, pero la única diferencia que hay es que se forma es con un pronombre reflexivo. En cambio, la voz media directa no se forma con pronombre reflexivo, ¿sí? Pero se interpreta como si tuviera un pronombre reflexivo. Sin embargo, mientras que la voz media directa es inherentemente reflexiva, la voz media redundante requiere de un pronombre reflexivo explícito para conllevar la noción reflexiva. Al igual que la voz media directa, la voz media redundante no es común en el Nuevo Testamento, siendo suplida por la voz activa reflexiva. Allí tenemos un ejemplo. La pista que ayuda a identificarla es la presencia de un pronombre reflexivo como objeto directo de la voz media. Lucas 20:20 que tenemos allí, apestilan encatetus hipocrinomenus, eaptus diceus ine. Enviaron espías que simulasen ser justos, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que es una voz media redundante. Enviaron espías que simulasen ser justos. Seguimos con la voz media indirecta. Allí lo tenemos también en el mismo libro, página 316. Dice estos eruditos, el sujeto actúa para o a veces por sí mismo o para su propio interés. El sujeto muestra así un interés especial en la acción del verbo. Este uso es muy común en el Nuevo Testamento. La voz media indirecta es el uso más cercano a la definición general de la voz media sugerida por muchos gramáticos. En opinión de muchos, la voz media pone énfasis en el interés del sujeto,
de actuar en relación consigo mismo en alguna manera. Ahora, tenemos un ejemplo, Lucas 10:42. Mariam, Gartin, Agatin, Nerida, Exelexato. Pues María ha escogido, entre corchetes allí, para sí misma la buena parte. ¿Sí? Entonces, mire que esta voz media indirecta dice que es el sujeto, está actuando por sí mismo o para su propio interés. ¿Sí? O sea, como por decirlo así, como porque le conviene, ¿sí? Y dice, María ha escogido para ella misma la buena parte, ¿sí? Entonces hay un interés especial en la acción del verbo, ¿sí? En la acción del verbo. Entonces, esta voz media indirecta tiene esta cualidad de que cuando se usa esta voz media, es porque el sujeto está haciendo algo por sí mismo para su propio interés. Y el sujeto muestra así un interés especial en la acción del verbo. O sea que esta voz media indirecta se centra más como en la intención del sujeto que tiene por la acción del verbo. ¿Sí? Allí está. Ahora tenemos lo que es la voz media causativa. Página 317 del mismo libro. La voz media causativa se da cuando el sujeto causa que algo sea hecho para o a sí mismo. Además, el sujeto puede ser la fuente que hay detrás de una acción hecha a su favor. Este uso, aunque raro, incluye algunos textos importantes. Allí tenemos como ejemplo Lucas 11:38, que dice, Jode, fariseos, sidón, edabmasen, jotihu, proton, ebaptisti, protu, aristu. El fariseo se asombró al ver que no hizo que fuera lavado antes de comer. ¿Sí? Note esta parte que es importante. La voz media causativa se da cuando el sujeto causa que algo sea hecho para, dice el fariseo se asombró al ver que no hizo que fuera lavado. ¿Sí? Mire que el que causa esta acción es el Señor. ¿Sí? Él mismo es el que no hace que esto acontezca. Según aparece allí, según nos muestra, dice, el sujeto puede ser la fuente que hay detrás de la acción hecha a su favor. Entonces, mire que esto es un ejemplo de la voz media causativa. El mismo sujeto está causando, haciendo que los resultados de la acción sean una causa para él mismo, ¿sí? Eso es lo que es la voz media causativa. O sea, el sujeto genera que la acción se realice para él. Pero mire que aquí dice que no hizo que eso pasara. Entonces, eso es voz media causativa. Ahora, llegamos a la voz media permisiva. Listo. De pronto usted dirá, bueno, no entiendo absolutamente nada de esto que está hablando el hermano, porque la voz media en parte es como similar, voz media directa, redundante, causativa, pareciera que fuera como todo tan parecido, tan similar, ¿cierto? Pero vamos a prestar como atención especial a esta subcategoría de la voz media, que es la voz media permisiva, porque esta es la voz media que encontramos en Hechos 22:16. Note usted qué importante. Esto lo encuentra usted en el mismo libro de Daniel Wallace y Daniel Stephen, página 319, gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento, que dice, con la voz media permisiva, el sujeto permite que algo sea hecho para o a sí mismo. ¿Sí? Allí lo tengo subrayado. El sujeto permite. Sí. En Hechos 22:16 tenemos allí un personaje que es Pablo. ¿Sí? Dice que aquí el sujeto permite que algo sea hecho para o a sí mismo. Y esto es la voz media, permisiva. ¿Sí? Por eso de pronto muchos o algunos han salido con este argumento tan desastroso de decir de que el que invoca el nombre cuando la persona es bautizada es el que es bautizado y no el que está bautizando, ¿verdad?
y vamos a desarrollar esta parte, ¿sí? Vamos a poner especial atención en esta voz media permisiva. El sujeto permite que algo sea hecho para o a sí mismo. Este uso es raro, pero también envuelve algunos textos importantes. Debe ser posible traducir el verbo como un pasivo con una idea permisiva. Ahí tenemos Hechos 22:16. Nuevamente, que en intimelis anastas batise que apoluse tas hamartías su epicalexámenos toonoma autu. Como les iba diciendo, tenemos tres verbos en la voz media: baptise, apoluse y epicalexámenos, que son bautizar, lavar e invocar. Allí los tenemos. Ahora, este comentario es del libro Gramática Griega del Nuevo Testamento de H. E. Dana y Julius R. Manti, páginas 154 y 155. Usted puede encontrar este argumento, este comentario. Con la voz media permisiva puede representar a la gente como cediendo, o sea, aquí tenemos un agente, o sea, un personaje, un sujeto, cediendo voluntariamente a sí mismo los resultados de la acción o buscando asegurar los resultados de la acción en su propio interés. Y eso, vamos a ver unos ejemplos buenos que usted va a entender de qué se trata esto y cómo interpretar Hechos 22:16. Según la gramática y según el contexto que los mismos griegos, los mismos eruditos griegos nos muestran acerca de esto de la interpretación de la voz media permisiva, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo gráfico de la voz media permisiva. Tenemos dos sujetos o dos personajes. Tenemos a Edwin y Edwin dice: yo me voy a motilar. Yo digo, yo me voy a motilar, ¿sí? Estoy un poquito peludo. Me voy a motilar, sí, eso es lo que voy a hacer. Apenas pueda. Ahora, alguno podría entender esto como que yo mismo lo voy a hacer. Y podría ser una interpretación, porque yo podría tener una máquina y yo mismo motilarme, ¿cierto? Pero resulta que yo voy donde un peluquero. Y el peluquero es el que realiza la acción de motilarme a mí. Él sería un agente activo que es el peluquero, que es el que está realizando la acción. Pero eso sería lo que es la voz media permisiva. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy necesitando esa acción y estoy permitiendo que esa acción sea realizada sobre mí. Por eso cuando yo salgo de la peluquería, digo, ya me motilé, aunque no haya sido yo, pero yo fui el que lo permití y fui el que dije que me motilaran. Es un ejemplo, sí, es un ejemplo cotidiano para uno entender qué es esto de la voz media permisiva. Yo creo que este ejemplo está fácil de entender. No sé si de pronto mi hermano tiene algún comentario acerca de este ejemplo o nos podría ampliar, digamos, por decirlo así, este ejemplo. Gracias, hermano Edwin. No, realmente no tengo nada que aportar. Me parece que es cierto que a veces cuesta, de pronto los hermanos no están muy familiarizados con esta clase de enseñanza, pero llegando a este punto, con esta clase de ejemplo tan sencillo, podemos tener una ilustración muy adecuada cuando nos referimos a Hechos capítulo 22, verso 16. Porque este ejemplo que usted acabó de dar, que me parece muy, pero muy bueno, pues es lo que vamos a llevar para explicar, ¿verdad? La voz media permisiva cuando dice invocando su nombre. Entonces, adelante, hermano Edwin, y estamos atentos. Bueno, hermano, muchas gracias.
Bueno, espero que los hermanos hayan también entendido este ejemplo y cómo funciona la voz media permisiva, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que yo digo, yo me voy a motilar, pero voy a una peluquería, me motila un peluquero, sin embargo, yo sigo diciendo que yo me hice motilar o yo me motilé igual, porque yo fui el que necesitaba esa acción y permití que se me realizara esa acción a mí, pero fue por mi propia voluntad. Yo di permiso, yo autoricé esa acción sobre mí porque yo la necesitaba, ¿verdad? Y después de motilado puedo decir, yo me motilé. O me pueden preguntar, ve, ¿dónde se motiló? Ah, me motilé en tal lugar, ¿sí? Mire que sigo diciendo que yo fui el que me motilé, porque esa es la acción que yo realicé para mi propio beneficio. Bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. Y como dijo el ministro, este ejemplo es clave para entender este verbo invocando. Allí tenemos el verbo invocando, epicalesámenos. Es un verbo en modo participio, tiempo aoristo y la voz media, como lo teníamos allí. Este verbo está sujeto de manera aspectual a los dos verbos principales de la oración, que se encuentran en modo imperativo y en la voz media permisiva. El verbo invocando recibe esta misma fuerza aspectual de ambos verbos. La voz media permite entender en este texto que Pablo permitió estas acciones sobre él para su propio beneficio, permitió ser bautizado y permitió que sus pecados fueran lavados, siendo invocado el nombre del Señor Jesús sobre él. Ahora voy a explicar un poquito esto. Un verbo en modo participio es un verbo que está sujeto muchas veces a un verbo principal o a varios verbos principales. O sea, no tiene en sí como esa característica de funcionar como un verbo principal, a menos de que fuera un, un verbo absoluto, ¿sí? Pero aquí no lo tenemos como un verbo absoluto, sino como un verbo sujeto a las acciones principales. Tenemos dos acciones principales, que son bautizar y lávate. Bautízate y lávate. Son dos verbos principales porque los tenemos en modo imperativo y los tenemos los dos juntamente en la voz media. Ahora, a nadie se le va a ocurrir que si Ananías le dice a Pablo, bautízate, no creo que alguien vaya a entender que Ananías le esté diciendo a Pablo que se bautice él solo. Pues eso sería como muy desastroso si alguno llegara a pensar eso. Ahora, si cuando Ananías le dice a Pablo, bautízate, lo que le está diciendo es, déjate bautizar o déjate yo te bautizo, significa que el verbo epicalesámenos también tiene esta misma fuerza o se debe interpretar con este mismo significado que tiene bautízate y lávate. ¿Por qué? Porque este verbo en modo participio, de manera aspectual se sujeta a los verbos principales que tenemos allí, ¿sí? Y nadie puede negar eso. Si alguien dice, no, es que el verbo bautízate significa que era que sí, que Ananías iba a bautizar a Pablo. Si bautízate está en la voz media y es la voz media permisiva porque el apóstol Pablo es el que está permitiendo que Ananías ejecute esa acción sobre él, significa que esa acción de invocar el nombre también es una acción que está en la voz media permisiva. O sea que el apóstol Pablo también permitió que Ananías le invocara el nombre en el bautismo, para que por medio de esta invocación del nombre le fueran lavados sus pecados. Ahora, tenemos 5 acciones y 2 personajes. Ahora, nótese qué importante esto. Ananías dice, bautízate, lava, invocando. Sí, estos son estos 3 verbos, note pues. Y le dice también a Pablo, no te detengas y levántate. Ahora,
Note que estos dos verbos que están en la voz activa, no te detengas y levántate, están en la voz activa. Significa que el sujeto está realizando estas dos acciones. Le está diciendo, ¿por qué te detienes? O sea, o no te detengas. Levántate. Estas acciones las está realizando Pablo él mismo, porque están en la voz activa. Y ya vimos al principio vimos que esos dos verbos están en la voz activa. ¿Por qué? Porque esa acción la realizó Pablo. La acción de no detenerse, o sea, de continuar con el proceso y de levantarse para seguir el proceso. Ahora, cuando le dice bautízate, note que este bautízate ya está en la voz media. Lávate está en la voz media. Invocando está en la voz media. ¿Sí lo ve usted ahí? Ananías ejecuta la acción de bautizar y de invocar el nombre del Señor para lavar los pecados de Pablo. ¿Sí lo ve usted allí? O sea, no necesita uno, por medio de estos ejemplos, o sea, a veces, como dicen por ahí, un refrán que dicen por ahí mucho, dice, buscándole la quinta pata al gato. Pero la verdad, eso está muy claro. Esto está muy claro. Ahora, Pablo dice, me voy a bautizar. Pablo dice, me voy a lavar. Pablo dice, me voy a invocar. Ahora, Pablo se bautiza. Pablo lava sus pecados. Pablo invoca el nombre. Ahora, ¿quién realiza la acción? La acción la realiza Ananías, que es el agente activo que está allí para realizar estas acciones, ¿sí? Entonces, Pablo puede decir, yo me bauticé, y usted también lo puede decir, yo lo puedo decir, yo me bauticé, pero yo no fui el que realicé la acción, alguien fue el que la realizó sobre mí. ¿Sí lo ve? Igual, me voy a lavar, me voy a invocar. Igual, yo puedo decir, yo invoqué el nombre del Señor en mi bautismo. ¿Cómo? Permitiendo que el ministro que me bautizó a mí invocara el nombre en mi vida para perdón de pecados, para que mis pecados fueran lavados, ¿sí? Entonces allí tenemos cómo funciona esta voz media permisiva, que es la que tenemos allí. Ahora, para ampliar un poquito el contexto, mis hermanos, vamos a ampliar un poquito el contexto. Note usted qué es lo que pasa aquí, para ampliar un poquito el contexto. Vamos a ver el testimonio de Pablo. Eso lo vemos a partir, de hecho, del capítulo 9, versículo 6. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Bueno, aquí vemos otra acción, poner las manos encima. ¿Quién iba a hacer esa acción? Ananías. ¿Sobre quién? Sobre Pablo. ¿Sí? Fue entonces Ananías, versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y note esto que importante, que lo tengo subrayado ahí, y levantándose fue bautizado. A nadie se le va a ocurrir que aquí Pablo se bautizó solo. Que Pablo le haya dicho a Ananías, no, Ananías, yo ya conocí al Señor, no necesito que usted me bautice, yo solito lo puedo hacer y yo mismo me bautizo y yo mismo me invoco el nombre. Bueno, las cosas de Dios tienen orden, ¿sí? Y ese es el orden que Dios permitió. Y nadie puede cambiar ese orden. Ananías fue porque obedeció al Señor y el Señor le ordenó que fuera y orara por él y que lo bautizara y que impusiera sobre él las manos para que fuera lleno del Espíritu Santo.
como lo tenemos allí. Y fue bautizado. Vamos a analizar esta expresión. Allí tenemos el verbo ebaptisti, fue bautizado, y lo tenemos, como usted puede ver, ahí tenemos su morfología. Usted puede buscar eso en una Biblia morfológica, le van a aparecer la morfología de los verbos, y tenemos el verbo en la voz pasiva. ¿Qué es voz pasiva? O sea, aquí nos está hablando, mire que en Hechos 22:16 la tenemos en voz media, y aquí en Hechos 9:18 la tenemos en voz pasiva. ¿Qué indica esto? Indica que el que aplicó la acción sobre Pablo fue Ananías. O sea, que el que bautizó a Pablo fue Ananías, ¿sí? Voz pasiva, o sea, el agente pasivo fue Pablo y el agente activo, ¿quién era? Era Ananías, ¿sí? Ahí lo tenemos. O sea, si alguien dice, no, eso no es así, entonces, o sea, está luchando contra la corriente porque esto está, como dicen por ahí, en blanco y negro, o sea, está tan fácil de entender que eso no tiene pérdida, ¿sí? Si alguien le busca otra interpretación, es porque verdaderamente está desviado, o sea, está desviado, quiere contradecir lo que la palabra de Dios dice. Pero si usted analiza esto desde un análisis profundo, usted se va a dar cuenta que el que fue bautizado fue Pablo. Y al que le invocaron el nombre fue a Pablo. No fue que Pablo invocó el nombre de él en el bautismo. Por eso es que es importante esto de tener en cuenta lo que es el contexto, porque el contexto es importante, sí. Han inventado muchos argumentos, no, que es que dice el que invoque el nombre del Señor será salvo y todo eso, sí, pero es que hay que mirar el contexto. ¿Qué contexto estamos hablando? Note el contexto aquí, aquí el contexto es expresamente del bautismo, ¿sí? Ese es el testimonio que nos está dando el apóstol Pablo. Y en Hechos 22:16, el apóstol Pablo está dando nuevamente su testimonio de lo que pasó cuando llegó Ananías, ¿sí? Y Ananías es el agente activo, el que aplica la acción. Dos acciones, dos personajes que tenemos aquí. Ananías, Pablo, levantándose, fue bautizado, ¿sí? Entonces, dos acciones, dos personajes. ¿Quién se levanta? Pablo, Pablo se levantó. ¿Quién aplicó la acción de bautizar? Ananías sobre Pablo. ¿Sí lo ves? Levantándose, fue bautizado. ¿Quién lo bautizó? Lo bautizó Ananías. Ananías a Pablo. Ananías bautizó a Pablo. Pablo se levantó y Ananías lo bautizó. ¿Sí? Esto no está difícil de entender. Eso está muy claro, ¿verdad? Ahora, analizando expresamente esta parte que dice, invocando su nombre, analizando expresamente esta parte, note, dice, bautízate y lávate. Bautízate y lávate, son verbos que ya vimos que estaban en la voz media. Ahora, literalmente dice, bautízate tú, porque ahí tenemos el pronombre, ¿sí? Y lávate tú, bautízate tú y lávate tú. O sea, usted entendería que Ananías le está diciendo a Pablo que se bautice y se lave él mismo. ¿Verdad que no? Nadie entendería eso. Pero aquí, según Hechos 22:16, Ananías le está diciendo, bautízate tú y lávate tú. Cualquiera podría decir, no, es que Ananías le dijo a Pablo que se bautizara él solo y que invocara el nombre solo y que se lavara solo, ¿sí? Invocando, el verbo invocando también lo tenemos en la voz media, de manera aspectual, lo tenemos en comparación con estos dos verbos que están en la voz media y son los verbos principales de la oración. Por eso no podemos descuidar este verbo invocando, porque aunque es un verbo en modo participio, está sujeto a la acción principal, que es un verbo en voz media permisiva. ¿Usted entendería que Ananías le está diciendo a Pablo que él mismo invoque el nombre del Señor? Si los verbos bautízate y lávate son acciones que no las realizaba el apóstol Pablo, según este contexto, tampoco es Pablo el que invoca el nombre del Señor,
sino que es Ananías quien invoca el nombre del Señor en el bautismo de Pablo. Aquí tenemos el significado de este verbo invocando, epikalesámenos. Aquí lo tenemos del verbo epikaleome, lo he colocado allí, el significado, y aquí aparte he hecho una observación acerca de este verbo. ¿Por qué? Porque este verbo está constituido por dos partes. Una es la preposición epi y la otra es el término caleo, ¿sí? Epicaleo, de ahí es donde viene epicalesámenos, invocando o invocar. Epicaleo es el verbo invocar, ¿cierto? En su forma base. Pero es importante analizar esta preposición epi, porque el verbo, aunque caleo es llamar, epi indica sobre. Eso ya lo vamos a explicar más adelante. Epi es la preposición primaria que significa sobre de, ¿sí? Por eso este verbo dice epicaleo, epicalesámenos, encima de o sobre de, y esto lo vamos a ampliar un poco. Aquí en la mano izquierda vemos el diagrama preposicional y aquí tenemos la preposición epi. No sé si usted ve en el cursor aquí, epi es esta preposición que tenemos aquí arriba que dice epi, que significa sobre de. A la mano derecha, aquí les estoy mostrando más explícitamente para poder entender. Epi significa sobre, por eso tenemos una rayita sobre el personaje. Digamos que el círculo sea Pablo. Y esa rayita es la preposición epi, que significa sobre de. O sea que el nombre se invoca sobre de, ¿sí? Como lo tenemos allí. Epi significa sobre. Ahora, ampliando esto para entenderlo un poco más, analizando esta expresión en Hechos 15:17, dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Aquí encontramos de manera sorpresiva para mí, encontramos la preposición epi 3 veces, solamente en la parte donde dice sobre los cuales es invocado mi nombre. Sobre los cuales es invocado sobre ellos mi nombre. Ya dice textualmente diría así, ¿sí? Sobre los cuales es invocado sobre ellos mi nombre. Así diría, textualmente en el griego lo diría así. Efus epiklekete to onomamu ep actus, ¿sí? O sea, sería como algo muy redundante, por decirlo así, pero muy explícito. Sobre los cuales es invocado sobre ellos, sobre los cuales es invocado sobre ellos, fuera de que el nombre invocar, epicléquete, ya tiene la preposición epi, ¿sí? O sea, sobre, o sea, eso es innegable, ¿sí? Porque aquí lo que está diciendo Hechos 15:17 es que sobre los gentiles fue invocado el nombre, sobre ellos, pero ¿cómo y cuándo? Si usted analiza este contexto, usted se dará cuenta que está hablando explícitamente en el bautismo. Santiago 2:7. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. En el griego lo encontramos tokalon onomato epikleten evhimas, ¿sí? El buen nombre que fue invocado sobre ellos, ¿sí? El buen nombre que fue sobreinvocado sobre vosotros, ¿sí? Creo que estos textos son claves para poder entender. Aquí tenemos el verbo invocando, ¿sí? Invocando, invocado, invocar, es el verbo epicaleo en sus formas diversas. Ahora, si usted analiza Hechos 15:17 y Santiago 2:7 de una manera gráfica como lo tenemos allí, tenemos los gentiles. Sobre los gentiles fue invocado el nombre, epi, sobre. Y sobre vosotros, como dice Santiago 2:7, también dice sobre vosotros
fue invocado ese nombre, ¿sí? El nombre que fue invocado sobre vosotros, ¿sí? Sobre los cuales es invocado mi nombre. Allí lo tenemos, ¿sí? Entonces, de esta manera, vamos a llegar así a una conclusión. Según esta explicación, podemos entender que Ananías le invocó el nombre del Señor Jesús a Pablo en el momento de su bautismo, para perdonar y lavar sus pecados por medio de la invocación del nombre de Jesucristo, ya que el poder de la sangre está en el nombre. Por ejemplo, primera de Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, como lo tenemos allí. Entonces usted puede mirar, usted puede ver de esta manera cómo poder interpretar Hechos 22:16. Según esta conclusión, si usted vio la enseñanza, usted puede llegar a la conclusión certera e inequívoca, según el análisis que usted ha visto, sobre quién invoca el nombre. Si es quien el que está siendo bautizado en el momento del bautismo, o el que está bautizando, el que invoca el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermano Edwin, sí, hermano Edwin, muy agradecido. Realmente yo sí sabía que iba a ser de bendición el programa. Lo que no hice fue dimensionar qué tanto, ¿no? Realmente creo que la enseñanza, las evidencias que ha presentado son suficientes para poder demostrar que cuando se dice invocando su nombre, es la persona, y que invoca el nombre es la persona que está bautizando a la persona que en ese momento va a ser bautizado. Mayormente cuando se usa la palabra lava tus pecados, ¿no? Lavar sus pecados y bautízate. Entonces, claro, si se interpreta que el que va a invocar el nombre es el que va a ser bautizado, entonces, por regla, estaríamos obligados a interpretar entonces que es la misma persona que se está bautizando, y lo peor, que es la misma persona que está lavando sus propios pecados. De tal manera que si la persona que invoca el nombre sobre sí mismo es la persona que va a ser bautizada, eso significa que la persona que va a ser bautizada tiene la facultad, el poder de lavar sus propios pecados. Y eso está usurpando, ¿verdad? Porque cuando usted dice que la persona que va a ser bautizada es la que va a invocar el nombre, esa persona está usurpando la posición de aquel que va a ejecutar la acción sobre el bautizado. Y en ese sentido de interpretación, cuando tomamos eso y lo aplicamos a lavar los pecados, eso significaría que es la misma persona que invoca el nombre sobre sí mismo, y es la misma persona que tiene la facultad de lavar sus propios pecados. Y en este sentido estaría ya usurpando no la persona que va a ejecutar la acción de
de bautizar, sino que ahora está usurpando la posición de Dios, quien le va a lavar los pecados. Entonces, pienso, hermano Edwin, que ha sido un buen estudio. Creo que ha dado las herramientas suficientes y necesarias para hacer entender lo que significa Hechos 22:16. El detalle es que obviamente los amigos trinitarios, no todos, pero los amigos trinitarios que enseñan que el que invoca el nombre es el que es bautizado, por lo menos podemos entender dos puntos con relación a esto. Uno, por lo menos se entiende que hay una invocación del nombre de Jesús. Ya no estamos hablando en un sentido solamente de autoridad, sino que estamos hablando de pronunciar, ¿verdad? Fonéticamente el nombre del Señor en el momento del bautismo. Pienso que en ese sentido, con relación a la Trinidad y a la unicidad, no hay problema. El detalle es que si la Trinidad acepta que el que bautiza es el que invoca el nombre de Jesús, entonces la doctrina de ser bautizado bajo la invocación del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso caería a tierra. Y no solamente caería a tierra el bautismo bajo la invocación del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que al caer a tierra esa forma de ser bautizado, juntamente caería a tierra la doctrina de la Trinidad, porque la una, en este sentido, está amarrado o está ligado a la explicación de la unicidad de Dios. Entonces, hermano Edwin, yo me siento muy complacido y sé que muchos hermanos o todos los hermanos que estamos presentes nos sentimos complacidos. Le agradezco a todos los amigos trinitarios que nos han honrado con su presencia y usted está en la libre, tiene la libertad de participar en el chat y expresar sus pensamientos conforme a la enseñanza de la mejor manera, la cual será aceptada su posición y para nosotros será una bendición siempre tenerlo con nosotros. Hermano Edwin, no siendo más, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por tomarse el tiempo, gracias por darnos esa excelente explicación, gracias hermano por dejarse usar de una manera especial, diría yo. Así que, pues, puede decir sus últimas palabras, dar sus saludos y seremos despedidos. Bueno, mi hermano, pues primeramente la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios y gracias a usted nuevamente por la oportunidad que me da de presentar estas enseñanzas. Gracias a todos los hermanos y amigos que estuvieron conectados. Dios les bendiga grandemente. Le doy un especial saludo a los hermanos de aquí de Puerto Berrío, Antioquia, al hermano ministro Orlando Carrascal y su hermano familia. Edwin, que puede interrumpirle. Hermano Edwin, ahora que yo estaba hablando, no se escuchaba, o sí se escuchaba. Sí, mi hermano, sí se escuchó lo que usted dijo, sí se escuchó. Ah, ok. Adelante, hermano. Sí, saludos aquí al ministro de nuestra iglesia, al pastor Orlando Carrascal, una excelente persona, me ha ayudado bastante, es el que me ha prestado las herramientas, me ha prestado el computador, me ha prestado la conexión a internet y gracias por las enseñanzas también que él me ha dado, los consejos que él me ha dado y bendiciones a él y a toda la familia, a todos los hermanos. Y no, mi hermano, complacido yo que usted me da la oportunidad de presentar estas enseñanzas.
que son de bendición para muchos hermanos. Y ojalá muchos amigos trinitarios vean estas enseñanzas y se conviertan al Señor. Dios les bendiga grandemente. Amén, hermano Edwin. Dios les bendiga a todos, a los hermanos y a los amigos. Gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga y Dios les guarde.